Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo número 74 de La Fosa Escéptica. 74 capítulos de esta fosa que iniciamos hace 3 años y que a mí me da mucho gusto hacer porque me pone en contacto con un montón de gente como ustedes que nos escuchan, que me escuchan en una muy buena parte del globo terráqueo y eso me da mucho gusto. Y les recuerdo que estamos aquí en Spreaker, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud, iHeartRadio y un montón de plataformas en donde nos pueden localizar y escuchar nuestra Fosa Escéptica. En iVoox tenemos mayor contacto en cuanto a los mensajes. Los leo todos, en Spreaker también, y los contesto todos. Así es de que aviéntense, anímense para preguntarme cosas, proponerme, como ya lo vamos a ver al final de esta fosa, algunos temas que nos están dejando aquí en nuestras fosas. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy desmitificando un mito más de la Iglesia Católica, el conocidísimo mito de la Virgen de Fátima, las apariciones a 3 niños en Portugal y el milagro del sol. Así es de que sin más preámbulo y después de darles la bienvenida, empezamos con la Fosa Escéptica 74, la Virgen de Fátima y el milagro del sol. Bueno, y antes de empezar, echémosle un vistazo a la que se considera la historia oficial de la Virgen de Fátima para tener un contexto de lo que vamos a hablar. En el Portugal de principios del 1900 era muy común ver a los niños llevando a sus rebaños a pastar. Esto es lo que los niños de la familia Marto y Santos, todos primos, hacían. Casi siempre eran Lucía Santos, Francisco Marto y su hermana Jacinta, de 10, 9 y 6 años respectivamente, cuyas ovejas pastoreaban en parcelas pertenecientes a sus padres en el pueblecito de Fátima, donde vivían los niños. 2 de los lugares favoritos, a donde ellos iban con frecuencia, eran las colinas que miraban al Aljustrel, cerca de un campo llamado Loca do Cabeço, que eso en portugués significa lugar de la cabeza, y la Cova de Iria, Ensenada de Irene. En esos lugares ocurrieron las apariciones. En la primavera de 1916, Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron su primer encuentro con un mensajero celestial. Escribiendo en sus memorias, supuestamente escritas por ella bajo obediencia a su obispo, Lucía nos cuenta sobre esta primera reunión. Voy a leer un extracto de estas memorias, pero antes cabe mencionar que Lucía fue monja después de estas apariciones y ya de adulta. Fue monja de clausura en la Orden de las Carmelitas Descalzas desde 1925, profesando sus votos perpetuos en 1934 con el nombre de Sor María de los Dolores, y murió en el año del 2005, o sea, hace relativamente poco tiempo. Este es un extracto de lo que ella escribió sobre esas apariciones. Y dice ella: fuimos esa vez a la propiedad de mis padres, que estaba abajo del Cabezo, mirando hacia el este. Se llama Chousa Vela. Como a mitad de mañana comenzó a lloviznar y subimos la colina.
seguidos de las ovejas, en busca de una roca que nos protegiera. Al poco tiempo dejó de llover y comenzamos a ver a distancia una luz más blanca que la nieve con la forma de un joven. Y sigue relatando Lucía. Nos quedamos asombrados y no nos dijimos nada el uno al otro. Luego el ángel dijo: «No tengáis miedo, soy el ángel de la paz, orad conmigo». Ellos se pusieron a rezar con el ángel. Luego el ángel se incorporó y les dijo: «Orad de esta forma, los corazones de Jesús y María están listos para escucharos». Y desapareció. Lucía sigue su relato y escribe: «Ninguno de nosotros contó esta aparición. Sus palabras se grabaron tan profundamente en nuestras mentes que nunca las olvidamos. Pasábamos largos ratos de rodillas repitiéndolas. A veces hasta nos caíamos exhaustos». Aquí acaba este pequeño extracto de las memorias, que es donde ella relata el primer encuentro con un ángel. Durante el verano de 1916, los tres primos estaban jugando en el jardín de la casa de los santos de Aljustrel. Lucía describe cómo el ángel se les apareció una segunda vez y lo regañó por su falta de seriedad espiritual, cualquier cosa que esto signifique, ¿no? Y dice ella en sus memorias: «De repente vimos al mismo ángel cerca de nosotros. Dijo: ¿Qué estáis haciendo? Tenéis que rezar. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para vosotros. Debéis ofrecer vuestras oraciones y sacrificios a Dios, el Altísimo». Y entonces ella le preguntó: «¿Pero cómo nos debemos sacrificar?». Y el ángel le contestó: «En todas las formas que podáis ofrecer sacrificios a Dios en reparación de los pecados por los que Él es ofendido, y suplicando por los pecadores. De esta forma vosotros traeréis la paz a este país, ya que yo soy un ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, aceptad y soportad con paciencia los sufrimientos que Dios os enviará». Esta es lo que le contestó el ángel. Todos los ángeles hablan así, ¿no? En ese español como antiguo. Esta aparición renovó en ellos el efecto profundo que tuvo la primera. Francisco, quien en las apariciones del ángel y posteriores de Nuestra Señora podía ver pero no escuchar, no tuvo éxito en obtener de las niñas las palabras del ángel hasta el próximo día. Hubo una tercera aparición del ángel, pero Lucía no está segura de cuándo ocurrió. Cree que fue a finales de septiembre u octubre de 1916. Habiéndose dirigido al mismo lugar con sus rebaños y estando más atentos a las palabras del ángel, ellos se arrodillaron inmediatamente para orar la oración que les enseñó el ángel. Sigue este relato que es supuestamente la historia oficial de las apariciones. Después de haber repetido esta oración muchas veces vimos, dice Lucía, una luz extraña brillar sobre nosotros. Levantamos las cabezas. El ángel tenía en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, estaba una hostia de donde caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz flotando en el aire, se arrodilló cerca de nosotros y nos pidió que repitiésemos 3 veces: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de las ingratitudes, sacrilegios e indiferencia por medio de las cuales Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y por el Inmaculado Corazón de María, os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores». Después se levantó, me dio a mí la hostia, dice Lucía, y a Jacinta y Francisco el contenido del cáliz, diciendo al mismo tiempo: «Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofreced reparación por ellos y consolad a Dios». Luego desapareció. En fin, esto es lo que dice Lucía que pasó. Casi 8 meses pasaron desde la última aparición del ángel. Lucía, Francisco y Jacinta continuaron haciendo lo que el ángel les había enseñado.
orando y ofreciendo sacrificios al Señor. En este sentido, no sé qué clase de sacrificios podrían haber hecho estos niños para ofrecérselos al Señor. Los aztecas aquí en México ofrecían como sacrificios corazones humanos, ¿no? Pero en este caso creo que no fue así. El 13 de mayo de 1917 decidieron llevar sus ovejas a las colinas de Cova de Iria. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario, se les apareció en 6 ocasiones en 1917. Y cuenta Lucía: vimos en un roble a una mujer más brillante que el sol. Estábamos tan cerca que quedamos en la luz que ella irradiaba, casi a 1,5 metros. La señora vestía con un manto puramente blanco, con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Su presencia me producía solo felicidad y un gozo confiado. Un gozo confiado, ¿eh? ¿Cómo será un gozo confiado? Y le dijo la señora: yo vengo del cielo. Quiero que regreses aquí los días 13 de cada mes, o sea, lo citó, durante los próximos 6 meses a la misma hora. Luego te diré quién soy. ¿Y qué es lo que más deseo? Te lo diré después. Y volveré aquí una 7ª vez. Lucía le preguntó: ¿y yo iré al cielo? Y la aparición le contestó: sí, tú irás al cielo. ¿Y Jacinta? Ella también irá. ¿Y Francisco? Él también. Pero primero debe rezar muchos rosarios. Os ofreceréis a Dios y aceptaréis todos los sufrimientos que Él os envíe, en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. Oh, sí lo haremos, dijo ella. Tendréis que sufrir mucho, les dijo la Virgen, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá. Lo cita exactamente a la misma hora, sin antes ver si tenían algún reloj, ¿verdad? Los niños permanecían de rodillas en el torrente de esta luz maravillosa hasta que la señora habló de nuevo, mencionando la guerra en Europa, de la que tenía poca o ninguna noción Lucía, ¿verdad? Después de esto, la Virgen comenzó a elevarse lentamente hacia el este hasta que desapareció en la inmensa distancia. La luz que la rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas. Es por eso que a veces decían que vieron los cielos abrirse. El 13 de junio, Lucía y los Marto fueron al sitio de la aparición para cumplir con su cita al mediodía. Cuando ellos llegaron, vieron que había una pequeña multitud esperándolos. Y dice Lucía en sus memorias: vimos a Nuestra Señora en el roble como en mayo. Por favor, dígame, señora, ¿qué es lo que quiere de mí? Y les dijo la Virgen: quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continuéis diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, hijos míos, quiero que recéis, válgame Dios. Quiero que aprendáis a leer y a escribir, porque ellos eran analfabetas. Y luego os diré qué más quiero de vosotros. La Lucía insistía con esta pregunta: ¿nos llevará al cielo? Y les dijo la Virgen: sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto. Ellos murieron en 1919 y 1920 respectivamente. Pero tú te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero a mi inmaculado corazón. La aparición luego terminó como en la primera ocasión, con la señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. El 13 de julio, a las 12, estaban en Cova esperando la llegada de la bella señora. La aparición del 13 de julio probó ser en muchas formas. La parte más controvertida del mensaje de Fátima, proveyendo un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente y que se conocen como secretos o misterios de Fátima. Las primeras 2 partes, la visión del infierno y la profecía del futuro rol de Rusia y cómo prevenirlo, no serían reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario, en obediencia otra vez al obispo, en 1941.
El tercer secreto fue más tarde comunicado al obispo, quien lo envió sin leer al Papa Pío XII. Y sigue diciendo Lucía en sus memorias: yo quisiera preguntarle quién es usted. Mire, después de tantas veces que se le aparecía, esta niña todavía le pregunta quién es usted y si puede hacer un milagro para que el mundo sepa que se ha aparecido. Y les dijo la Virgen: debéis venir aquí todos los meses y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero. Así les dijo. Después haré un milagro para que todos crean. Haced sacrificios por los pecadores y decid seguido, especialmente cuando hagáis un sacrificio: oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas contra el Inmaculado. Otra vez las ofensas. Corazón de María. Mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego. Sigue diciendo Lucía: sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debe haber sido esta visión la que hizo que yo gritara, como dice la gente que hice. Eso lo dice Lucía, ¿verdad? Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a horrorosos animales desconocidos, negros y transparentes como carbones en llamas. Horrorizados y como pidiendo auxilio, miramos a Nuestra Señora, quien nos dijo tan amable y tristemente: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si vosotros hacéis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XII. Para prevenir esto, vengo al mundo primeros sábados de cada mes y quiero que se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Qué lata de la señora esta con Rusia, ¿verdad? Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mi Inmaculado Corazón y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. En Portugal, la fe siempre será preservada. A mí lo que me salta primero como duda es que estas memorias de Lucía las escribió muchos años después de las supuestas apariciones y sin embargo recuerda con punto y coma todas las indicaciones que le dio la Virgen. Esto es obviamente insólito porque la condición humana es irle poniendo, quitando a los relatos conforme pasa el tiempo y se vuelven más inexactos, ¿verdad? Un juego que hacíamos de chicos, de niños, y que seguramente ustedes también jugaron alguna vez, fue el teléfono descompuesto, ¿verdad? Alguien dice una palabra, se va pasando de oído en oído, y cuando llegas al final de la fila, el mensaje es otro completamente diferente. Pero esta señora, doña Lucía, ¿verdad? Recordaba con puntos y comas, como les digo, el mensaje que le había dado supuestamente la Virgen. Y sigue la versión oficial. Los planes de la señora se retrasaron. Recién el 19 de agosto volvió a aparecerse. Y dice Lucía: ¿Qué queréis de mí?, pregunté. Y dijo la Virgen: que vengáis otra vez a Cova de Iria el 13 del mes que viene. Y continué rezando el rosario todos los días. El último día yo haré un milagro para que todos crean.
Rezad, rezad, rezad mucho. Haced sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. El 13 de septiembre de 1917, más de 30,000 personas se reunieron en Coa para la aparición de ese mes. Mientras se rezaba el rosario, la multitud vio a los niños ponerse de pie mirando hacia el este, y cómo la admiración se apoderaba de sus rostros. ¿Qué queréis de mí?, le volvió a preguntar Lucía. Continúa rezando el rosario, le insistió la Virgen, ¿verdad? Hijitos míos, hacedlo, rezad todos los días para que cese la guerra. En octubre vendrá nuestro Señor, mira, así como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Monte Carmelo. San José se aparecerá con el niño Jesús para bendecir al mundo. A Dios le agradan vuestros sacrificios, pero no quiere que os pongáis las cuerdas de noche para ir a dormir. Solo ponéoslas durante el día. ¿A qué cuerdas se referiría? Me imagino que eran los sacrificios que ellos hacían, ¿verdad? En octubre haré un milagro que permitirá que todos crean. Durante la noche del 12 al 13 de octubre había llovido toda la noche, empapando el suelo y a los miles de peregrinos que viajaban a Fátima de todas partes. ¿Qué queréis de mí?, pregunté, dijo Lucía. Y le dijo la Virgen: quiero que se construya una capilla aquí en mi honor. Quiero que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra pronto terminará y los soldados regresarán a sus hogares. Yo soy la Señora del Rosario. Pues claro, si los mandaba a rezar rosarios todo el santo día, durante tantos meses, pues ella era la Señora del Rosario, obviamente, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es que siempre lo citaba el día 13 de cada mes. Y la buena memoria de Lucía pues sigue mostrándose, ¿verdad? Sigue manifestándose. Mientras la Señora del Rosario se elevaba hacia el este, aunque la lluvia había cedido, dice la versión oficial, nubes oscuras continuaban oscureciendo el sol, que de repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata. «¡Miren al sol!», alguien dijo. En este momento suceden dos distintas apariciones: el fenómeno del sol presenciado por los 70,000 espectadores y la que fue vista solo por los niños. Lucía lo describe, esta aparición, en su diario, y que leo a continuación. Dice Lucía, escribe: después que la Virgen desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a San José y al niño Jesús que parecían estar bendiciendo al mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando esta aparición terminó, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Me parece que era la Dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo al igual que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció y vi a Nuestra Señora una vez más, parecida a Nuestra Señora del Carmen. O sea, había mucha gente que se estaba apareciendo. Se apareció San José, se apareció nuestro Señor y Nuestra Señora, se apareció la Dolorosa, se apareció Nuestra Señora del Rosario. Había mucha gente ahí. Y lo más extraño de todo es que, según la fe cristiana, la Virgen María se aparece de acuerdo a la personificación que desea, ¿verdad? En esta ocasión tomó 3 de sus mejores disfraces y se presentó a los niños de estas extrañas formas, ¿verdad? Estas serían las últimas apariciones en Fátima para Jacinta y Francisco. A Lucía, Nuestra Señora se le apareció otra vez en 1920, como ella había prometido en el mes de mayo. Esta vez Lucía estaba en oración en la cova antes de dejar Fátima para ir a un internado de niñas. La señora vino para alentarla a que se dedicara eternamente a Dios, lo que la tal Lucía hizo al meterse a un convento de claustro. Quise leerles esta, que es la versión oficial de las apariciones, porque ahora, después de esta pequeña pausa, vamos a ver cómo se desmitifican esta historia, tanto la de las apariciones como la de este extraño fenómeno que ocurrió con el sol. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ahora sí regresamos y vamos a darle a esto de desmitificar estas extrañas apariciones y este fenómeno astronómico que sucedió supuestamente en Fátima. Pero antes necesito hacer algunas precisiones. Estos textos que les he leído, principalmente la versión oficial de la Iglesia con respecto a estas apariciones y el diario que personalmente supuestamente escribió Lucía por órdenes del obispo, provienen de una web católica privada. La elegí porque tiene el mérito de aportar muchísimos detalles sobre los hechos. Intentando ser verosímil, reconozco que la historia se parece mucho a un cuento para niños durante su adoctrinamiento religioso, con pasajes muy sádicos y atemorizantes, o para personas con poca capacidad de razonamiento o con una terrible necesidad de creer. La historia está avalada y reproducida por la oficialidad católica, como puede verse en esta página que se llama catholic.net, la segunda web católica más visitada después de la del Vaticano y que supongo cuenta con el respaldo de la Santa Sede, aunque no hay ninguna información oficial accesible que la desautorice. Los niños narraron sus visiones, pero no fueron expuestas públicamente. Fue la Iglesia quien controló la imagen de la aparición y su presentación al público. Tanto es así que apenas hace unos pocos años se dieron a conocer las declaraciones y descripciones de las visiones de los niños realizadas en la época. Así se pudo conocer el famoso dibujo que los niños identificaron con la Virgen, una mujer calva con un casco transparente y un globo terráqueo luminoso en una mano. Lo más curioso es esto, ¿no? Que se les presenta como un alienígena, ¿no? Una mujer calva con un casco transparente. Chistoso, ¿no? La historia parece haber sido manipulada. Prácticamente la totalidad de la historia oficial de los fenómenos de Fátima está extraída de las memorias de la hermana Lucía, única testigo viva de los acontecimientos de Fátima. Presionada por las circunstancias, viva hasta el 2005 que murió, ¿verdad? Y siendo una adolescente, ingresó en una orden religiosa donde, además de encontrarse suficientemente aislada de la sociedad, convenientemente para la Iglesia, debía obediencia a su confesor y a José Alves Correira da Silva, pues que era el obispo. En estas condiciones tan extrañas, y luego de aprender a leer y escribir, porque como recordarán, ya se los mencioné, estos niños eran analfabetas, eran niños que vivían en un pueblito apartado y que su único oficio era la de pastorear su rebaño de ovejas, ¿verdad? Bueno, pues después de aprender a leer, como les digo, la hermana Lucía recibió la petición del obispo de describir algunos de los sucesos de Fátima y pues sus protagonistas. Lucía terminó sus primeras memorias a finales de 1935 y en años sucesivos le fue pedido que escribiera otros recuerdos, completando así sus 6 memorias. Tenía más memorias que mi computadora, eso sí. Y son estos escritos la única fuente documental disponible para conocer la historia oficial de Fátima, lo que ella escribió. Por este motivo, muchos críticos de las apariciones aseguran que la Iglesia ha cambiado convenientemente su versión sobre las apariciones, distinguiéndose una Fátima I, correspondiente a las primeras investigaciones y recogidas de testimonios, y la de Fátima II, escrita por Lucía casi 20 años después de los sucesos
y sustancialmente distinta de la primera versión. Es lo que les digo. Un relato que se escribe después de 20 años. Ustedes hagan memoria de algún hecho que les haya marcado la vida hace 20 años y trátenlo de describir. Se encontrarán con que la mente les juega una broma, ¿no? Y los recuerdos que parecen tan tangibles, resulta que los hemos modificado tanto que muchas veces no corresponde con la realidad. Es el caso del pescador, del tipo que va a pescar, y cada año que cuenta la aventura del pez que agarró, cada año el pez es más grande. Mi padre contaba una historia, ahora la recuerdo, de cuando vivió en un pueblito del Estado de México que se llama Valle de Bravo. En Valle de Bravo ellos vivían en una casa muy grande que tenía un aguacate. Bueno, el asunto es que cuando maduraban los aguacates caían y mi padre y su hermano y su hermana iban y los recogían. Bueno, pues entonces cada año que contaba la historia de cómo recogían los aguacates eran enormes y cada vez más grandes. Eran tan grandes que pensábamos que en algún momento no iba a caber en la historia siquiera un aguacate de esos. Entonces, una historia que se repite se va distorsionando. Una historia que no se repite tanto y que almacenamos en la memoria, muy probablemente cuando la describamos sea completamente diferente al hecho que queremos describir o recordar. Los secretos o misterios no se revelaron. ¿Se acuerdan que les dije que la Virgen, esta mujer con casco y calva, le dio un papel a ellos, unos papeles donde había 3 secretos o misterios, que son los misterios de Fátima, pero no se revelaron hasta mucho tiempo después, hasta 1941, cuando Lucía los detalló para ayudar a la canonización de sus primos Jacinta y Francisco. Jacinta y Francisco eran hermanos y esta Lucía era su prima. El primer secreto mostraba un infierno bastante típico y conocido por todos. Pues mar de fuego, demonios negros y pecadores aterrorizados por el dolor y los demonios con formas de animales, ¿no? No se entiende por qué esto tenía que mantenerse en secreto, ya que la doctrina católica dejaba clara su existencia desde la Biblia, ¿verdad? Y era harto conocido entre los creyentes. En el segundo secreto, la aparición dejaba claro que Rusia debía consagrarse al Inmaculado Corazón so pena de ser castigada y el fin del mundo estaría cerca. Tampoco aquí se entiende por qué se mantenía esto secreto si la salvación del mundo era tan importante. Obviamente dicha información se reveló en respuesta a la revolución bolchevique que llevó a Rusia a ser un país comunista. Otra cosa que señala es que la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, terminaría, pero que comenzaría otra mucho peor. Miren, esto hubiera sido, sí, una predicción bastante acertada, pues si no fuera porque Lucía reveló el secreto en 1941, mucho después de iniciada la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Católica interpretó el segundo secreto como una visión profética de la reconversión de Rusia al cristianismo, ya que este mismo año tuvo lugar la revolución bolchevique anticlerical. También se considera que con la desintegración de la Rusia en 1990, la profecía se cumplió. El tercer secreto se compone de varios elementos como un ángel con espada de fuego y un papa entre las ruinas de una ciudad, todo lo cual es bastante enigmático y hace que solo se hayan elaborado teorías al respecto. Estas profecías que no son tan claras, pues realmente no vienen siendo profecías. Una profecía o vaticinio, ¿verdad?, es decir hora, fecha, lugar y acontecimiento y ver si se cumple. Pero hacerlo a la interpretación como Nostradamus y estas estupideces, pues resulta ser una tontería o una insensatez, porque no hay ni cómo comprobar que las profecías se cumplen. Y queda a la interpretación de alguien diciendo, pues sí, el asesinato de Kennedy lo dijo Nostradamus, o sí, la llegada del hombre a la luna, o la diseminación del SIDA,
o la pandemia del coronavirus. Todo está profetizado, porque queda a la interpretación de la gente antiguas cuestiones que se decían hace muchos años y que resultaban ser unas profecías vagas e imprecisas, ¿verdad? Se interpreta que este secreto, el tercero, incluyó una profecía sobre el intento de asesinato de Juan Pablo II, que ocurrió el 13 de mayo de 1981 en el aniversario número 64 de la primera aparición de Fátima. Por lo menos así lo consideró la Santa Sede, es lo que les digo, queda a interpretación. Y vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos veremos esto de qué fue el milagro del sol. ¿A qué me refiero cuando digo que también hubo un milagro? Y cómo vamos a tratar de desmitificarlo. Ahorita regresamos a la fosa escéptica. No se me desesperen, no se me vayan. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos ya a la fosa escéptica. Esta fue una pausa un poquito más larga de las que ya estoy acostumbrando a hacer, debido a que de repente empecé a escuchar música no celestial, música de banda. No sé si la alcanzan a escuchar ustedes, pero es que a algún vecino por aquí se le ocurrió que como hoy para mí es viernes en la noche, pues que sería buena idea tener música a todo volumen, como en muchas ocasiones pasa aquí en el fraccionamiento donde vivo, ¿verdad? Que es un lugar donde la gente viene también de fin de semana. Pero ese es otro problema del cual no quiero hablar. En algún momento hablaremos de eso, del civismo y de la decencia y del buen comportamiento que le debe uno a la demás gente con la que uno convive o se relaciona, ¿no? Pero, ¿qué fue? Vamos a regresar a esto de Fátima porque está muy interesante esto del milagro del sol. Fíjense, el 13 de octubre de 1917, los tres pastorcitos, con ayuda del padre Manuel Núñez Formigao, esto es en Portugal, y perdónenme si no pronuncio bien los nombres en portugués, este padre Manuel Núñez, para algunos el verdadero promotor de todo este fenómeno y patrocinador, arrastraron a unas 70,000 personas a uno de los momentos de alucinación colectiva más masivos del siglo XX. Ahí se pudo ver al sol temblar en una especie de danza, según los relatos, ¿verdad? Según estos relatos de los que estaban ahí. Luego de una intensa lluvia, las oscuras nubes se abrieron y dejaron ver el sol, que según los testigos lucía como un suave disco de plata. Entonces, la luz del sol tomó diferentes colores y el sol pareció caer sobre las miles de personas que se habían ya puesto de rodillas. El fenómeno duró alrededor de 10 minutos. Al mismo tiempo, los pastorcitos dijeron haber visto imágenes de Jesús, la Virgen María y San José bendiciendo a la multitud. En 1978, el cardenal Albino Luciani, quien después se convertiría en el Papa Juan Pablo I y al cual se lo echaron con un chocolatito solo 33 días después de su ascenso al papado, visitó este Papa varias veces a Sor Lucía y ella siempre le dijo que no presenció la danza del sol. La Virgen se presentó como la Señora del Rosario. Se dice que la danza del sol se pudo ver a 40 kilómetros del lugar. Lo más interesante es que no se produjo ningún cambio en la Tierra. Es llamativo que no haya evidencia fotográfica de la época. Una sola foto parecería mostrar el milagro, pero no es posible confirmar su autenticidad,
ya que las decenas de reporteros que fueron al lugar solo tomaron a la muchedumbre amontonada mirando hacia arriba. Es hasta cierto punto ilógico y fuera de toda realidad reporteril de los periodistas que asistieron, llamados por estos pastorcitos y por el padre para que vieran el milagro, y a la hora del milagro no se les ocurrió tomar una foto decente, ¿verdad? Es como la de los ovnis. Viajan las naves supuestamente interestelares millones de años luz para salir borrosos en las fotos. Increíble. Estos sí son milagros muy redituables, ¿verdad? Parece que a la iglesia este tipo de milagros le resulta muy redituable y lo han acreditado en varios lugares y momentos, incluso antes del evento de Fátima. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1879, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de la pequeña comunidad de Knock, en Irlanda, una multitud de más de 5,000 personas vio lo que según ellos era una aparición de Nuestra Señora, San José y San Juan Evangelista, y algunos afirmaron que pudieron ver al sol cambiando de color y bailando en el cielo. Lo que no cuentan los religiosos es que numerosos casos de pérdida de visión se produjeron debido al acontecimiento. Como en otras apariciones, esta se produjo en el marco de un contexto muy propicio, un momento de grandes cambios culturales, sociales y económicos, cuando la sociedad tradicional irlandesa estaba bajo la amenaza de un cambio dramático. En la década de 1870, Irlanda se encontraba en un periodo de transformaciones dramáticas, sufriendo incluso grandes hambrunas. En octubre del 2009, varias personas de la región reportaron haber observado fenómenos solares similares. Estas narraciones fueron recibidas con escepticismo y el arzobispo local advirtió a las congregaciones católicas de no prestar mucha atención a esos supuestos acontecimientos. En diciembre del 2009, un oftalmólogo del Hospital del Colegio Universitario de Galway, en Irlanda, comunicó un incremento considerable del número de casos de retinopatía solar, todos ellos vinculados a los acontecimientos de Knock, con reducción significativa de la visión de las personas que voltearon inconscientemente a ver al sol, ¿verdad? El Papa Pío XII volvió a ver este milagro desde los jardines del Vaticano, el mismísimo Papa Pío XII, 33 años después de Fátima, en 3 días sucesivos, el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1950, y lo anunció como confirmación del cielo a la proclamación hecha por él del dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. Recordemos que Pío XII fue el primero que dijo, y que después se tomó como un dogma cristiano inamovible, ¿verdad?, que la Virgen María había subido al cielo en cuerpo y alma, cosa que en ningún escrito, y menos en la Biblia, se supone, ¿verdad?, se indica. Este papa de la bolsa se la sacó. En Bosnia, Herzegovina, el milagro también se ha repetido varias veces. El 24 de junio de 1981, la Virgen María se aparece a 6 niños y hasta el día de hoy sigue apareciéndose, algunos con más frecuencia que a otros, dejando mensajes sobre la importancia de la oración constante por la paz y la conversión de los pueblos. En 2017, al momento de rezar el rosario, la Virgen de Medjugorje, que está en Bosnia y de la cual ya hablamos, y en otra fosa, ¿verdad?, hizo su aparición con el milagro de la danza del sol frente a miles de personas. Los videos que aparecen en internet son realmente impresionantes, pero francamente manipulados. En 1988, en Lubbock, Texas, muchos lograron ver un fenómeno similar que fue noticia en el New York Times. Pero más extraño todavía es que se siga produciendo en Filipinas, donde el sol baila, se mueve y parpadea. El investigador Joe Nickel señala que los milagros del sol han sido descritos en otras apariciones marianas. La hermana Cabrini Shrine, cerca de Denver, Colorado, en 1992, Conyers, Georgia, en la primera mitad de la década de 1990. El físico August Messen indica que estos milagros han sido descritos en muchos lugares donde peregrinos religiosos fueron alentados a mirar fijamente al sol
y cita como ejemplo las apariciones en Herzogsblach, Alemania, en 1949. Se han reportado también casos similares en China en 1983. Ahora, si tú eres el Todopoderoso, como su nombre lo indica, podrías hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y si pones a la gente a rezar para convertir a los rusos al cristianismo, o a los chinos, o a los hindús, ¿verdad? Pues es ilógico que tú, pudiendo haberlo hecho con un parpadeo, tengas a la gente rezando para lograr eso, que al final de cuentas no se logra, ¿no? El evento de la Danza del Sol se ha repetido en la ciudad africana de Benín, en Nigeria. La historia se ha repetido en la ciudad de Benín, dice el obispo, durante el Congreso Nacional Mariano, el 13 de octubre del 2017, hace apenas 3 años. En internet se pueden encontrar 4 fotos, por si las quieren buscar. En una de ellas se aprecia el sol con un gran brillo y en las otras se ven a los fieles mirando hacia el cielo, muchos de ellos con los brazos levantados. A ver si las encuentran. Es la misión del día de hoy de la Fosa Escéptica para ustedes. El padre Mario de Oliveira, en Portugal, empezó a investigar la historia de la Iglesia en Portugal. Durante la década de los 90 centró su análisis en el amplio archivo del Santuario de Fátima y los documentos que detallan las apariciones marianas. Concluye que lo ocurrido en 1917 es uno de los mayores fraudes de la Iglesia Católica. Esto lo dice el padre Mario de Oliveira, religioso y católico y apostólico y romano. El obispo de Oporto, Antonio Ferreira Gómez, consideró que su interpretación de este padre Mario de Oliveira era demasiado polémica y le retiró de inmediato el permiso de ejercer como cura de su parroquia. En 1999, de Oliveira publica el explosivo libro Fátima Nunca Más, en el que denunció el aparente fraude de las apariciones, fíjense, acusando al clero portugués de haber perpetrado un montaje y manipulado a los pastorcitos. El libro, que se convirtió en un bestseller inesperado, ya va por su 7ª edición. Fue seguido en 2015 por Fátima S.A., obra que versa sobre el negocio del turismo religioso en el santuario, y sugiere este libro, y no se me haría nada extraño, que los negocios en torno a la basílica incluyen el lavado de dinero. El milagro de Fátima fue un teatrillo ideado por miembros del clero de Ourem, el municipio bajo cuya jurisdicción está Cova de Iria, donde supuestamente son las apariciones. Las principales víctimas de este embuste fueron los 3 pastorcitos, quienes fueron utilizados salvajemente como actores en esta producción episcopal. La documentación existente deja clarísimo que el clero manipuló a estos 3 niños para montar un espectáculo con difusión internacional. El santuario de Fátima ha puesto todos los documentos relacionados con las supuestas apariciones a disposición de los investigadores a través de la documentación crítica de Fátima, obra comprensiva que comprende varios volúmenes, ¿no? Cualquiera que la analice detenidamente verá que se trata de un montaje tosco, burdo, grosero, rupestre, diría algún político aquí en México. Desde un punto de vista teológico, las visiones de Fátima están llenas de errores. Un ejemplo son las supuestas visiones de Lucía, que contienen elementos que no entran dentro del dogma católico, como la Virgen calva con un casco transparente, ¿verdad? Llega a dar detalles realmente aterradores al describir sus visiones del infierno, detalles que coinciden exactamente con los que aparecen en Misión Abreviada, que es un libro que tuvo una difusión enorme en Portugal durante el siglo XIX. El problema es que, posteriormente, este libro fue rechazado por el Vaticano y los detalles que contiene, denunciados por varios papas. Es llamativo, ¿verdad?, que la Virgen apareciese para transmitir cosas incompatibles con la teología católica. Hay muchísimos otros ejemplos de esta tragicomedia, ¿verdad? Es obvio que el sol no bailó sobre Fátima en 1917. Eso fue una invención del periodista enviado por el desaparecido diario O Século.
El redactor era un ex seminarista. El fotógrafo que lo acompañó dijo que no vio nada fuera de lo normal. Y las fotos que tomó dejan claro que era un día lluvioso y completamente ordinario. Normal, corriente, un día común y corriente, pues. Quien lea la crónica que se publicó en ese periódico se dará cuenta que aunque se habla de este supuesto fenómeno del sol en el titular, no hay mención del milagro en el texto. Y días más tarde el periódico publicó una corrección en la que aclaraba que el sol no había bailado. Es vergonzoso realmente que la Iglesia siga hablando de este acontecimiento claramente imposible a nivel científico. Curiosamente, ni la propia Lucía hace referencia a ese evento. En su momento, ella se mantuvo fiel al mensaje que tenía que repartir ese 13 de octubre de 1917, que la Virgen le había dicho que la Primera Guerra Mundial acabaría ese mismo día. Como todos sabemos, la guerra no acabaría hasta un año más tarde. O sea, le falló a la Virgen por 365 días. Y ya sabemos qué pasa con un vaticinio que no se cumple en tiempo y forma, ¿verdad? Resulta ser un volado. En sus memorias tampoco habla de ello. Y en vez de mencionar movimientos del sol, se limita a decir que cuando miró al sol vio aparecerse a San José, al Niño Jesús y a Nuestra Señora de los Dolores. Casualmente, son las imágenes que figuraban en la iglesia parroquial de Fátima en esa época. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente porque esto de verdad que es completamente un fraude y vamos a ver cuáles son las posibles explicaciones científicas sobre este fenómeno, no solo de las apariciones, sino de este extraño fenómeno de que el sol danza. Regresamos en un ratito, 30 segunditos, que también aprovecha Spreaker para meter unos comerciales, y con el cual se sostiene esta fosa escéptica, y regresamos para ver de qué se trata esto de que el sol baila, ¿no? Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a la fosa escéptica y vamos a tratar de explicar cómo se producen estos fenómenos de que hacen al sol danzar. Es un hecho que el sol en esa ocasión no se movió físicamente, ¿verdad? Los observatorios astronómicos no vieron ninguna danza en ningún lugar del mundo. No hay reportes científicos sobre algún comportamiento solar o astronómico inusual durante el momento en el que el sol fue visto bailando. Tampoco existen reportes sobre algún fenómeno solar dentro de un radio de 22,5 kilómetros desde Cova de Iría, como supuestamente se habla en la versión oficial de la iglesia, ¿verdad? Si la tierra húmeda y las ropas de los 70,000 presentes fueron secadas por este milagro, pues el resto del agua no fue secado por este evento, ¿verdad? Por estas razones es forzoso concluir que el sol no se movió en absoluto. El sol danzante entonces fue un hecho muy local, por lo que queda descartado. Si el sol hubiera realmente bailado, se habría desatado un caos en el sistema solar y sería el final de la Tierra como la conocemos, ¿no? Cualquier variación en el movimiento del sol, pues obviamente afectaría a todo el planeta, no nada más a Fátima y a estos
pastorcitos. El profesor August Messen del Instituto de Física de la Universidad Católica de Lovaina ha declarado que los milagros del Sol no pueden ser tomados en serio y que las observaciones descritas fueron efectos ópticos causados tras mirar fijamente al Sol demasiado tiempo. Es lógico que si la gente voltea a ver al Sol y lo hace con un tiempo exagerado, ¿verdad?, empezará su ojo a mostrar los efectos de dicho deslumbramiento. También afirma que los cambios de color reportados por los testigos fueron causados muy probablemente por la saturación de las células fotosensibles de la retina. El autor Kevin McClure, en su Evidencia de Visiones de la Virgen María, ese libro, escribió que la multitud de Cova de Iría pudo haber estado esperando ver señales en el Sol, ya que se habían reportado fenómenos similares en las semanas precedentes, ¿verdad? Cree que la multitud vio prácticamente lo que quería ver. Entrevistó a un buen número de los que asistieron. Lo primero que le sorprendió al doctor Kevin McClure es que muchos alegaron no haber visto nada, y los testimonios de aquellos que sí decían haber visto algo diferían marcadamente. Un arcoíris alrededor del Sol, un delgado platillo plateado girando, un remolino amarillo, un globo que se desliza de este a oeste, un sol que se movía por los cielos, lluvia de gotas de color, lluvia de pétalos de flores que se desintegraban antes de llegar al suelo. Sin embargo, bastante de estos alegatos son consistentes con la distorsión visual causada por el intento de ver el sol directamente y el daño retinal que esto conlleva. Al fijar la vista en el sol, no pudieron ver bien y lo que sea que vieron pudo haber sido una ilusión. En psicología esto se llama alucinación colectiva. ¿Qué dice la ciencia sobre las alucinaciones colectivas? Bueno, es una alucinación sensorial inducida por el poder de la sugestión sobre un grupo de personas. Por lo general, se produce en situaciones emocionalmente intensas, especialmente entre los devotos religiosos. La expectación y la esperanza de dar testimonio de un milagro, combinado con las largas horas por mirar fijamente a un objeto o un lugar, hace que ciertas personas religiosas afirmen ver estatuas que lloran, íconos y santos retratos en movimiento, o la Virgen María en las nubes. Los testigos de un milagro concuerdan en general en sus narraciones alucinatorias porque tienen los mismos prejuicios y expectativas. Pero además, con el tiempo y cuando las historias vuelven a contarse, las narraciones diferentes convergen hacia la unificación. Un individuo puede inducir a un grupo de personas y éstas pueden llegar a ver o sentir cosas que en realidad no existen. Sí, mira al cielo, tiene un aro de luz. Y entonces todos dicen, sí lo veo. Se presenta en situaciones de elevada tensión emocional a través de un conocido proceso psicológico llamado pensamiento selectivo, en el cual el individuo que alucina fue previamente saturado de información mediante la cual percibe la supuesta evidencia que justifica las creencias que generan la sugestión. Es un fenómeno completamente psicológico, como les digo. Primero te digo, vas a ver un aro de plata alrededor del sol. Y cuando volteas al sol, te encandilas físicamente, la retina se le llama comúnmente que te encandilas, ¿verdad? Que te deslumbras. Y después puedes ver lo que sea, ¿verdad? Si yo te estoy dando lata con que se va a aparecer Mickey Mouse, al ratito de que estás volteando al sol, vas a empezar a ver a Mickey Mouse. Esto es un proceso psicológico. Además, pues el individuo ignora las pruebas que demuestran lo contrario, percibe lo que quiere ver y no lo que realmente sucede. Y es que nuestra mente procesa la realidad de determinada manera en función pues, de nuestra educación y la influencia del entorno. Una de las cosas que se ha descubierto recientemente a nivel neurológico es que no percibimos al mundo tal y como es, sino más bien como nuestro cerebro lo representa. Esto se ha confirmado una y otra vez con experimentos. Incluso se pueden presentar ocasiones en que se pueden ver seres que realmente no están presentes. Todo esto se debe a que tanto lo perceptivo como lo recordado es construido por el cerebro.
Ni lo que percibimos es lo que realmente tenemos al frente, ni todo lo recordado es lo que realmente ocurrió. Hoy solo podemos explicar el 5% del funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Qué sabemos sobre su poder sobre nuestro cuerpo o nuestras vivencias? Casi nada. Pero más allá de las alucinaciones colectivas, se ha sabido que poblaciones reducidas por poco cultas y relativamente aisladas, condiciones muy comunes en el Portugal de 1900, se comportan como verdaderas manadas frente a una situación desencadenante y son fácilmente manipulables para que reaccionen como si fueran un solo ser vivo. Voy a hacer una pequeña pausa para dar mis conclusiones sobre este apasionante tema. Regresamos en un momentito más, 30 segundos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. En 1917, cuando la batalla de Passchendaele, el 12 de octubre de 1917 en Bélgica, cobró más de 400,000 muertes. ¿Por qué al día siguiente se aparece la Virgen en una encina a las afueras de un pueblo portugués a 3 niños analfabetos para decirles que Rusia no es creyente cuando la mayor parte de su población era ortodoxa? La Iglesia escogió el año 1917 porque así atacaba a Lenin y al socialismo, que tomaba un peligroso vuelo anticlerical. Explotación de los trabajadores había en los 5 continentes, pero la fijación sobre todo de los mensajes de la supuesta Virgen era Moscú. María nunca criticó las dictaduras de derecha porque eran ideológicamente afines a la Iglesia. En el año 1942, Pío XII consagró el mundo a una María que era simpatizante del fascismo como él y anticomunista radical. Si solo somos almas y nuestra única posesión es nuestro cuerpo, ¿por qué se nos propone tanto sufrimiento? Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué no destruye el infierno eterno? Si de verdad la Virgen se les apareció a estos niños, debió de importarle bien poco que los soldados muriesen o que las madres recibiesen cartas donde sus hijos contaban la cantidad de miembros amputados y compañeros fallecidos que habían visto. Es probable que muchos cristianos piensen que aquello era bueno. Una matanza es siempre buena ya que acerca a Dios, según los religiosos. Las inquisiciones, fueron varias, mataron y torturaron a miles de inocentes en toda Europa, y el Vaticano no ha pedido perdón ni va a pedirlo, de la misma forma que no juzgará a sus ministros por arrebatarle a los niños su inocencia. Deberíamos de replantearnos todos si la cristiandad es mejor que el islamismo, ya que el Dios cristiano decide matar de forma aleatoria y a través de la mano de su gobierno ejecutivo que está sentado en las hermosísimas caras y lujosas sillas del Vaticano. Bueno, pues aquí concluye esta Fosa Escéptica 74, no sin antes agradecer todos los mensajes que nos han dejado en iVoox, con algunos de los temas que sí muy pronto trataré en próximas fosas. A mi querido amigo Vicens, que se aparece otra vez por los comentarios en iVoox, le agradezco mucho, primero el consejo que me dio para poner menos música, y segundo también su nuevo mensaje del día que leí el día de hoy,
y que justifica un poco el asunto de la música diciendo que no es que no le guste Pink Floyd, sino que le parece que la música pues alentaba un poquito, volvía lenta y más larga la fosa escéptica de lo que acostumbrábamos antes. Tomé su consejo muy acertado, lo tomé y lo estoy llevando a cabo y parece ser que ya no me va a regañar mi estimado amigo Vincent, y a mí me parece que fue una buena idea y la estoy llevando a cabo. Así ustedes, si quieren proponerme algo, con mucho gusto están esos canales de comunicación para hacer esta comunicación bidireccional, ¿no? De aquí para allá con la fosa y de allá para acá con sus comentarios y sugerencias. Nos vemos en la próxima, muy pronto, donde trataremos de desmitificar otro mito absurdo de la Iglesia Católica. Síganse cuidando, la pandemia sigue a todo lo que da, no hay manera de bajarle, por lo menos en México, el número de muertos, y la mejor manera de cuidarnos es guardarnos. Así es de que vamos a hacerlo y sigamos aquí en contacto con la fosa escéptica. Hasta pronto. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.